Muy buenos días o muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar nuestra clase número 3 del sistema locomotor, el estudio de los músculos. En clases anteriores habíamos visto qué es la miología, también la definición correcta de lo que son los músculos. Hemos visto también la clasificación de los mismos, ¿no es cierto? Donde hemos visto los cuales se clasifican por la naturaleza de sus fibras, por su función, por su forma, por su situación, ¿no es cierto? Y hemos visto, por la naturaleza de sus fibras, hemos visto los tres tipos de músculos principales. Estamos hablando de los esqueléticos o estriados, estamos hablando de los lisos o de vida vegetativa y el cardíaco, ¿no es cierto? Todos ellos forman parte de la clasificación por el origen o por la naturaleza en realidad de sus fibras, ¿no es cierto? Después, dependiendo de la forma de los músculos, hemos podido ver que existen otro tipo de clasificaciones. El día de hoy vamos a hablar acerca del músculo estriado. El músculo estriado también es llamado esquelético, justamente porque este está conectado, articulado, insertado y altamente relacionado al sistema articular o óseo. ¿Sí? Entonces, algo que es importante mencionar acerca de lo que son los músculos estriados o esqueléticos es que estos son los encargados de realizar la locomoción y el movimiento correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos desplazarnos de un lugar al otro, es decir, nos podemos trasladar de un lugar al otro caminando, corriendo, saltando o nadando, gracias a la acción, es decir, a la contracción y relajación de estos músculos, ¿sí? Entonces, estos músculos tienen diferentes características, las cuales son muy diferentes a los demás. Bien, entonces, ahora vamos a hablar acerca de la estructura. ¿Cómo es esta estructura de este músculo estriado? Algo que es importante también mencionar es que son músculos los cuales son totalmente voluntarios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros controlamos de forma consciente el movimiento de estos, ¿no es cierto? Entonces, estos están conectados a un axón motoro, el cual nuestro cerebro envía diferentes señales a nuestros músculos para que estos se muevan, ¿no? Se contraigan y se relajen y podamos realizar diferentes movimientos, ya sea corporales o ya sea de locomoción, ¿sí? Algo que también es importante es que tiene estos músculos estriados, tienen movimientos bruscos y también tienden a cansarse. Bien, luego de hablar las generalidades de lo que es el músculo estriado, los cuales ustedes ya lo conocían porque habíamos visto en la clase número 1 y 2, vamos a hablar acerca de la estructura como tal. Algo que es importante mencionar es que el músculo estriado consta de dos partes o dos porciones, digámoslo así. Una parte que es la parte media o una porción media y una porción la cual se encuentra en los extremos. Como ustedes podrán ver, tenemos una imagen de lo que son los músculos estriados, los cuales en la parte media es mucho más abultada, es mucho más gruesa, y en la parte de los extremos es mucho más delgada. Los músculos estriados, por lo tanto, tienen una forma fusiforme. El hecho de tener esta estructura, es decir, la parte del medio engrosada y la parte de los extremos delgada, es una forma fusiforme. Bien, la primera porción o la parte más gruesa se llama vientre o cuerpo. Es una porción la cual es gruesa, es dura, tiene color rojo y nosotros lo denominamos lo que es la carne, ¿sí? Es la parte carnosa, digámoslo así. Bien, esta parte o esta porción es la que es contráctil, es decir, esta es la que se contrae y la que se relaja, la que se contrae y se relaja.
Obviamente está formada por fibras estriadas. ¿Cómo son las fibras estriadas? Recordemos cómo son las fibras estriadas. Estamos hablando de fibras las cuales tienen muchos núcleos y las células son alargadas. También presentan estrías transversales. Entonces, esas son las tres características que tienen estas fibras estriadas, que son altamente representativas de lo que es un músculo estriado. Ahora vamos a ver la segunda porción. La segunda porción o la segunda parte o los extremos, digámoslo así, de esta estructura del músculo estriado se denomina la parte tendinosa, es decir, donde está el tendón. ¿Cómo es esta porción? Esta porción es estrecha, obviamente en relación al cuerpo o al vientre, es densa, es de color blanquecino o blanca y es bastante resistente. En esta región o en esta porción no existe una contracción. Es más, lo que existe es una resistencia, porque estas partes o estas porciones nos van a ayudar a que éstas se articulen, se enganchen, se inserten dentro o alrededor de las diferentes superficies articulares o del sistema óseo como tal, de los huesos. ¿No es cierto? Entonces, estas estructuras van a ser altamente resistentes y no contráctiles. La parte contráctil es la parte roja, que es la porción del vientre o cuerpo. En cambio, esta porción que es blanca, que está a los extremos, que es la parte de los tendones, no tiene, tiene la función contráctil. Solamente es resistencia o es resistente, ya que tiene que tener un agarre fuerte, duro, sólido y resistente nuevamente, por la redundancia, a las articulaciones o a las piezas óseas para que éstas estén sujetas. Ahora vamos a hablar acerca de las fibras. Las fibras estriadas se van a agrupar formando diferentes haces. Por ejemplo, vamos a tener los haces primarios, los haces secundarios y los haces terciarios. Todos estos haces van a conformar o van a constituir lo que es la masa muscular. Obviamente, todas estas haces están relacionadas con las proteínas de la miosina y la actina, que son proteínas las cuales están dentro de estas estructuras. Ustedes van a poder ver las diferentes tonalidades o las diferentes tonalidades de rojo, blanco, rosado, ¿no es cierto?, de las fibras, ¿no es cierto? Eso es por la acción de la interdigitación que existe entre estas proteínas, las cuales vamos a poder observar y ver con mayor detenimiento o con mayor facilidad la dirección de las fibras. Entonces, viendo la dirección de las fibras, vamos a ver cómo éstas se contraen. Si se contraen de forma vertical, si se contraen de forma horizontal o si se contraen de forma transversal. Bien, algo que es importante también mencionar es acerca de una membrana que reviste la superficie del músculo. Esta membrana es muy delgada y se denomina o se llama el perimicio externo, ¿no es cierto? El perimicio externo es una membrana la cual va a recubrir toda esta fibra muscular. No solamente hay el perimicio externo, sino también existe el perimicio interno, el cual forma tabiques envolventes en los distintos haces. Ustedes pueden observar en la imagen cómo ese endomicio está dentro de las fibras musculares estriadas. Algo que también es importante mencionar es que algunos autores denominan el perimicio interno y otros lo denominan el endomicio. Endo significa dentro. Entonces, ambos conceptos son correctos. Ustedes pueden mencionar a perimicio interno o pueden mencionar al endomicio, que llegaría a ser lo mismo. Bien,
Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de músculos estriados existentes. Existen dos tipos de músculos estriados. Unos son los simples y otros son los compuestos. Por ejemplo, los simples abarcan la mayoría de los músculos estriados, ¿sí? ¿Y cómo son las características de estos músculos estriados simples? Es muy simple, ¿no? Como su nombre los dice, solamente poseen un cuerpo o vientre y obviamente, obviamente a los extremos tienen la parte tendinosa, como se puede ver en la imagen. Ahora, a diferencia de los simples, tenemos los músculos estriados compuestos y estos están caracterizados porque sus cuerpos musculares están divididos en dos o más vientres por medio de uno o varios tendones intermedios. Por ejemplo, ustedes van a ver las siguientes imágenes, ¿no es cierto? Podemos ver al bíceps, donde se tiene en la parte inferior se tiene el extremo tendinoso, pero tiene dos vientres o dos cuerpos y cada vientre o cuerpo tiene una terminación, ¿no es cierto? Un punto de unión o inserción diferente, ¿no es cierto? O tenemos el digástrico, que podemos observar que también tiene dos cuerpos o dos vientres, pero tienen los tendones entre ellos pueden estar igual unidos mediante otro tendón diferente. O el poligástrico, por ejemplo, que tenemos el músculo, tendón, músculo, tendón, músculo, tendón, músculo y tendón, ¿no es cierto? Entonces, son músculos los cuales tienen estructuras mucho más complejas o diferentes a los que son de forma simple. Ahora vamos a hablar acerca de la aponeurosis. La aponeurosis es una membrana externa fibrosa en forma de cinta. Ya habíamos hablado acerca de el perimicio interno y el perimicio externo. Ustedes pueden ver en la imagen donde el perimicio externo se encuentra en la parte más externa, ¿no es cierto? Y el perimicio interno se encuentra dentro de las fibras musculares, realizando o siendo parte de unos tabiques, ¿no? Hace unos tabiques los cuales van a bordear los diferentes fascículos y luego las miofibrillas, ¿no? Pero la aponeurosis es la membrana más externa. Ustedes pueden ver en la imagen dónde está, ¿no es cierto? Esta membrana, por ejemplo, está constituida por tejido conjuntivo. Impide que el músculo se desplace lateralmente cuando se contrae y en ciertos casos, por ejemplo, en el tronco y la cabeza, sirve como punto de inserción. Algo que es muy importante mencionar es que ya habíamos hablado que los músculos estriados o esqueléticos tienen diferentes tendones para poderse unir o insertar a diferentes superficies articulares o directamente al hueso como tal. Pero existen diferentes músculos los cuales se unen a otros músculos, o sea que se insertan a otros músculos. Por ejemplo, en el caso de los músculos de la cara, por ejemplo. Los músculos de la cara, tenemos músculos de la cara más profundos, digámoslo así, y nuestros músculos de la cara más superficiales son aquellos los cuales se van a insertar a estos músculos profundos y se insertan mediante esta membrana externa fibrosa denominada aponeurosis. Entonces, esta aponeurosis juega un rol muy importante porque su composición, sus características, hace que esta pueda ayudar a que se inserten los músculos superficiales con los músculos profundos en algunas partes de nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar acerca de la inserción de los músculos. Los músculos se unen a los huesos por unas extremidades en las cuales son las superficies articulares o puntos de inserción. Algo que es importante mencionar es que, como ustedes pueden ver, ahí tenemos una imagen de un bíceps, ¿no es cierto? Donde el bíceps tiene dos puntos o dos tendones, los cuales tienen dos puntos de unión.
Estos pueden insertarse directamente a estas superficies articulares. Las superficies articulares es la unión de un hueso con otro hueso, ¿no es cierto? Entonces, estos tendones pueden incrustarse en esas articulaciones o pueden insertarse directamente a las superficies óseas. Otros músculos también por medio de sus tendones o cordones fibrosos muy resistentes pueden insertarse sobre las depresiones o sobre las salientes. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos un aparato, un sistema en realidad óseo con salidas y entradas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Con estructuras irregulares, digámoslo así. Entonces, estos músculos pueden aprovechar esas estructuras para insertarse en esas superficies. Por ejemplo, si la superficie es muy elevada, se va a insertar por abajo. Si es muy elevada o va a ser cóncava, se va a insertar por arriba, ¿no es cierto? Entonces va a aprovechar esas depresiones o esas irregularidades dentro de nuestro sistema óseo, las entradas y las salidas, para que estos músculos puedan insertarse en esos lugares. Cuando el músculo nace por dos o más cuerpos musculares y cada uno tiene su propio tendón, se lo llama bíceps, tríceps, cuádriceps, según tengan 2, 3 o 4 puntos de inserción. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el esquema nosotros vamos a ver un bíceps, donde tiene una inserción terminal, pero dos inserciones de origen. Entonces, a este le denominamos bíceps. Si tendría tres terminaciones o tres inserciones de origen, sería tríceps. Y si tendría cuatro inserciones o cuatro tendones propios, digámoslo así, sería cuádriceps. Entonces, he ahí donde está el nombre correspondiente de los diferentes músculos que ustedes conocen. Bien, algunos músculos también pueden insertarse en superficies muy variables, tales como la cara profunda de la piel, por ejemplo, algunos de la cabeza, la cara, cuello y mano. Estos son los músculos superficiales. La cara interna de la mucosa, por ejemplo, la lengua, la laringe, son músculos profundos. Ciertas aponeurosis del tronco y de la cabeza sirven como medio de inserción a algunos músculos. Esta parte ya lo habíamos mencionado en lo que es la aponeurosis, ¿no es cierto? La aponeurosis va a ayudar a que los músculos superficiales se inserten a estos músculos profundos y pueda existir los movimientos necesarios. Nosotros tenemos este esquema, podemos ver los músculos de la cara, por ejemplo, tenemos muchos músculos de la cara donde podemos ver que algunos son más profundos y otros son más superficiales y otros se insertan por abajo, otros por arriba, ¿no es cierto? Entonces, esto es ayudado justamente por esta fibra de tejido conjuntivo que es la aponeurosis. Bien, ya hemos llegado al final de nuestra tercera clase. Espero que les haya gustado mucho. Que Diosito los bendiga, los proteja y los cuide. Hasta pronto.